voy a mojarme un poco y voy a hablar sobre el feminismo, sobre cómo lo veo yo, ¿no? Sobre qué propuestas creo que hacen falta en el feminismo que hay actualmente, porque no estoy del todo de acuerdo de hacia dónde se dirige este movimiento, aunque bueno, también no hay que pensarlo como un todo, ¿no? Como una entidad homogénea, sino que hay muchas personas, muchas mujeres hablando de diferentes temas y activando diferentes dinámicas, y en realidad creo que estoy de acuerdo con casi todas probablemente, pero a la vez creo que las soluciones están en otro lugar y eso no lo he oído tanto, ¿no? Para mí la solución está más en el camino espiritual, aunque pueda parecer contradictorio, pero voy a explicar mi propia experiencia y la manera en que yo entiendo las cosas, y bueno, y quien se quiera unir, que venga, pues que reflexione sobre estos temas o que llegue a sus propias conclusiones. Todo lo que yo estoy hablando en estos vídeos no es para dictaminar una manera de hacer las cosas, sino para que cada persona encuentre su camino, su manera de entender, de reflexionar y de comprender la realidad, y que coja aquellas herramientas que más le sirvan, aquellas ideas que le faciliten esa expansión de conciencia. Bueno, voy a hacer una breve introducción de mi historia personal para que se entienda también cómo me sitúo. Realmente yo me sentí feminista desde pequeña. Desde que tengo uso de razón he sentido que había diferencias, ¿no?, en el modo de tratar a las mujeres y a los hombres, y también lo que hacía cada uno una, y también cómo se comportaban unas y otros. Y entonces, pues bueno, cuando escuché la palabra feminista por primera vez, que ni siquiera me acuerdo, fue algo así como, genial, o sea, hay gente que piensa como yo, ¿no? O sea, me parecía un pensamiento normal. Si hasta ahora hemos vivido una serie de desigualdades, de violencias, etcétera, pues ahora que ya todo el mundo somos un poco más conscientes y estamos un poco más desarrollados, desarrolladas, pues el pensamiento normal es que dejen de existir, ¿no?, todas esas cosas y todas esas desigualdades. No me parecía nada nuevo, ni yo sentí que el feminismo me transformó. Yo, no sé, la manera de pensar la traía conmigo, y cuando escuché hablar de feminismo simplemente, pues bueno, pues me reconocí en esas palabras. Desde que era niña a mí no me entró esa cosa de tener la ilusión de casarme y tener hijos, o sea, no era algo que resonara conmigo. Por eso digo que para mí el feminismo era lo normal, no una reivindicación, era como estar normal en este mundo, que no importe de qué género eres, sino que simplemente quieras vivir la vida a tu manera, haciendo las cosas como a ti te dé la gana. Me parecía que era lo básico, hasta que luego me di cuenta de que realmente no todo el mundo pensaba así, ¿no? Pero bueno, para mí era lo normal. Entonces yo sí que hacía un ejercicio de no caer en el rol establecido de ser mujer, ¿no? Tenía como un complejo de cursi, de ñoña, y entonces quería evitar a toda costa entrar en ese papel femenino, dulce, agradable. A mí todo eso no me entró, y además lo combatía como de otra manera, ¿no? De una manera muy masculina, vamos a llamarle así, y sin embargo eso me provocó un rechazo de mi propia parte femenina y de todo aquello que representaba eso, ¿no? O sea, toda la sensibilidad y toda la dulzura yo la reprimí porque no quería caer en eso. Lo que pasa que también eso tuvo sus consecuencias, y yo también tuve que hacer un proceso de femineización a lo largo del tiempo, porque había rechazado muchísimo mi parte femenina. Había caído en lo que una vez escuché denominar misoginia feminista. He intentado leer sobre este término, pero no hay textos, o desde luego no a primera vista, no los he podido encontrar, ¿no? Pero me pareció muy interesante porque yo sentí haber caído en esa trampa. Para mí esa misoginia feminista era como un odio, un rechazo hacia todo lo que supusiera ser mujer. Y tal vez no era tanto hacia otras mujeres, sino era en mí. Es como que yo me imponía el no entrar en ese rol. En cualquier caso, también con la danza, mi trabajo un poco más adelante, cuando tenía 20 y pico años o así, a través de la improvisación, yo lo que empecé a hacer fue una recodificación de mi propio movimiento,
planteándome la forma en que yo misma me movía y cómo esos movimientos realmente estaban atravesados por normatividades, por políticas, por el género, etcétera. Entonces, mi manera de contrarrestar todo eso era buscando otros movimientos, otros tipos de movimiento que no tuvieran nada que ver con la representación de las mujeres en los medios y de cómo se movían, sino al revés. Estaba intentando buscar una manera de moverme que fuera cómoda, que me gustara a mí, que me conectara conmigo misma y que me hiciera sentir bien a mí, más allá de lo que pensaran las otras personas. Y por tanto también caía a veces en contradicciones y conflictos porque por un lado no quería entrar en ese papel de mujer, pero por otro lado empecé a desarrollar mi sensibilidad. Entonces hubo unos años en los que tenía que estar lidiando pues con esas contradicciones. Yo creo que las contradicciones están muy bien porque te hacen ir posicionándote. A lo mejor tienes momentos de dudas, de reflexión, pero también vas respondiéndote. A mí me interesa el arte como respuesta, ¿no? Respuesta a todas las reflexiones, ideas, sensibilidades que tú tienes y las compones respondiendo de alguna manera a qué es el arte o cómo debería ser hoy el arte, cómo debería moverme a día de hoy en respuesta a todos los acontecimientos y a todo lo que ocurre a mi alrededor. Así que fui integrando mi parte sensible y a la vez saliendo de los cánones de la danza, de todo aquello que las personas están esperando que haga una bailarina. Bueno, y siempre me ha gustado investigar y leer un poco de todo, pero el pensamiento feminista y el pensamiento queer ha sido parte de mis referentes, una parte bastante potente, desde Judith Butler a Paul Preciado, la Federici, Donna Haraway y otras muchas feministas, pues han sido parte de mi planteamiento teórico y también en relación a lo artístico. Y siempre he creído que el feminismo, así como cualquier otro movimiento, digamos, revolucionario, lo que tenía que hacer era plantear reflexiones para hacernos una revisión interna para poder transformarnos y poder transformar la sociedad a partir de todas y cada una de nuestras transformaciones. Lo que no sabía es que cuando realmente te vas revisando y cuando realmente vas sanando todo lo emocional, que es lo que he ido haciendo yo en los últimos años, lo que aparece después de esa revisión es el campo espiritual. Como ya he dicho en otros vídeos, el campo espiritual tiene que ver con una evolución psicológica avanzada, no es quedarte únicamente en las primeras capas de sanación, sino que es ir cada vez más y más y más profundo. Y también tiene que ver con una reprogramación mental. Por tanto, todas esas lecturas que yo he ido haciendo a lo largo de mi vida también me han ido a hacer mis reflexiones y a hacer mis cambios poco a poco de mi manera de pensar para ser desobediente y no caer en todo aquello establecido. También hablan de esto Félix Guattari y Sueli Rolnik en Micropolíticas, cartografías del deseo, si no me equivoco en el título. Miradlo por si acaso. Hablan de los procesos de subjetivación, de cómo el poder funciona a través de meternos ideas de cómo tienes que vivir la vida, cómo tienes que ser, cómo tienes que relacionarte, etc. Entonces, para salir de ahí, lo que tienes que hacer es creer en ti y ir haciendo esos pequeños cambios, esas pequeñas transformaciones que te permitan ser tú misma, vivir como tú quieres las cosas y desear lo que tú quieres, no lo que otras personas quieren que tú desees. Yo estoy convencida de que de aquí a unos años, del mismo modo que ahora vemos todo a través de una perspectiva feminista, dentro de unos años veremos todo a través de una perspectiva espiritual. Y eso es lo que a mí me está ocurriendo. Yo ya no puedo ver nada desde otra mirada. Así que si las reflexiones no tienen una mirada espiritual, para mí ya dejan de ser válidas. Como he explicado en vídeos anteriores, vamos subiendo nuestra conciencia conforme vamos sanando y entonces en cada plano de existencia las creencias y las reglas del juego son diferentes. Hay una realidad que es la que conocemos, que es la tercera dimensión, pero luego hay otras dimensiones en las que los parámetros son diferentes y se vive de otra manera. Entonces, para mí,
aunque hay diagnósticos que están bien hechos en el movimiento feminista, así como en el decolonial o cualquier otro que intente cambiar las cosas hacia una sociedad un poco más igualitaria y un poco más desarrollada y evolucionada. De alguna manera no coincido en el camino de alcanzar esa sociedad. Entonces, en general, en los movimientos feministas se hace un diagnóstico y sí que se proponen soluciones, pero creo que son soluciones que no llegan hasta el final. Como he dicho también anteriormente, la espiritualidad busca una sanación de todas las heridas, no de convivir con la herida. Todo se puede sanar. Que es difícil, que lleva un proceso, que hay que entrar muy profundo, desde luego, pero todas las heridas se pueden sanar. Para eso tenemos que entender cómo funciona nuestra mente y cómo funciona la sociedad. Cuando hay injusticias, cuando hay violencia, vivimos un momento, una situación que es desagradable, que es terrible incluso y que tiene unas consecuencias. Pero lo difícil no es únicamente esa situación, sino que eso activa unos mecanismos de pensamiento y una serie de ideas que dan vueltas en la cabeza de manera inconsciente y de manera involuntaria. Entonces, en el camino de expansión de conciencia, lo que estamos intentando hacer es limpiar todo para cada vez ser más conscientes y para que esa herida se sane y la coraza del corazón se abra. De tal manera que cuando tú has sanado tu herida, aunque te digan cosas o aunque te sucedan cosas que antes te podían hacer daño, tú simplemente ya no sientes las emociones. Yo, aunque todavía no he terminado de cambiar de dimensión del todo, de entrar en la quinta dimensión, como se suele decir, todavía no me sostengo todo el tiempo, pero sí que me sostengo mucho tiempo ahí. Y entonces la sensación es completamente diferente, ya no hay movimiento emocional. Eso no significa que no sientas, más bien al contrario, sientes todo muy sutilmente, pero ya no hay removimiento emocional y tienes una comprensión mayor de las cosas. Empiezas a ver que no solamente tiene importancia tu vida, sino que empiezas a ver la importancia de todas tus vidas, de la vida de tu alma que encarna en diferentes ocasiones aquí en la Tierra o incluso en otros lugares del universo. Expandir la conciencia y llegar a vivir en la quinta dimensión cambia las reglas del juego por completo, ya dejan de existir los problemas. Si todavía no habéis entrado en un camino espiritual, esto sonará a magia, que desde luego que existe la magia, y lo veréis muy lejos. La cuestión es que hay que ir dando pasos y hay que ir subiendo escalones poco a poco para llegar hasta ahí, para llegar a co-crear la realidad que queremos. En realidad todo el mundo estamos co-creando nuestra realidad, pero lo hacemos de manera inconsciente. Conforme elevas tu conciencia, lo haces de una manera mucho más amable para ti y para el resto de personas que están a tu alrededor. ¿Y cuáles son esas herramientas de sanación? Bueno, en primer lugar, yo creo que la canalización es la más eficaz y sobre todo porque puede conjugarse con cualquier otra terapia y con cualquier conocimiento que tengas. O sea, todas las personas tenemos nuestro camino, tenemos nuestro lugar y tenemos nuestro propósito de vida. Entonces, da igual lo que estés haciendo, que si a eso le añades canalizar, vas a ver cómo todo se amplía por 1000 o por 1.000.000. Es decir, imagínate que tú eres masajista, si tú tienes tu canal abierto y recibes esa energía para dar los masajes y además te llega información que le tienes que dar a esa persona, tus masajes serán mucho mejores. Así con cualquier profesión, da igual en qué tipo de trabajo estés, que eso te va a ayudar muchísimo. Eso practicándolo tú, pero si vas a terapia, yo aconsejo que sea con alguien que canalice. Yo aprendí a canalizar en el 2020 y desde entonces todas las sanadoras a las que he asistido han sido personas que canalizaban. Aunque cada una tuviera sus terapias, todas estaban canalizando. Por poner un ejemplo, yo puedo canalizar
a una persona que no conozco de nada y saber cuál es su miedo más profundo, qué es lo más importante que tiene que sanar. Sería como la última cosa que tiene que estar sanada y eso lo consigo en 5 minutos y no soy yo por ser Elisa, sino soy yo porque canalizo y a mí me llega esa información. Eso con una terapia psicológica, digamos, normal, tardarías unas cuantas sesiones, no sé cuántas, pero tardarías unas cuantas. Es cierto que también la psicología ha evolucionado y habrá muchas personas que estén ya en caminos mucho más abiertos y que también estén conjugando la psicología con la canalización. Otra manera que creo que es muy efectiva es todas aquellas terapias que abran el subconsciente y te permitan ver, ya sea por imágenes, escenas, palabras, sensaciones, aquello que tienes grabado en tu conciencia, en tu subconsciente. Eso creo que la psicología tradicional también lo hace, pues todo lo que sea hipnosis, meditaciones guiadas o el EMDR, que usa el movimiento de los ojos. Yo no lo he probado, pero me lo han contado y el uso del movimiento de los ojos te lleva a otros estados de conciencia y hablaré en algún vídeo sobre la relación entre los ojos y los estados de conciencia. Entonces, todo aquello que sea abrir la caja de Pandora y sacar lo que esté ahí para sacarlo a la luz, para hacerlo consciente, todo lo que sea pasar del inconsciente al consciente, todo eso es sanador. Y cuanto más directa sea la terapia, mejor. A través de la palabra yo creo que se pueden arreglar muchas situaciones, pero que el proceso es mucho más lento. También es importante, si estás buscando una terapeuta, que esa persona tenga un nivel de vibración alto. Cuanto más alto, mejor para ti, porque te va a llevar a estados de conciencia altísimos para hacerte las sanaciones que sean apropiadas. Cada persona puede sanar a otras hasta su estado de conciencia. Entonces, cuanto antes empieces a discernir quién está en un estado de conciencia elevado y quién está en uno más bajo, mejor. Al principio ese discernimiento pues lo puedes ver en las cosas que dicen, en la confianza que te da, en la calma que te da, en otras personas que hayan probado esa terapia, pero luego más adelante lo puedes comprobar simplemente por la frecuencia de voz, por la luz que tú ves en esa persona o por cómo tu frecuencia se eleva cuando le escuchas o cuando estás delante de esa persona. Antes de pasar a proponer algunas ideas para que hagamos las mujeres, sea lo que sea eso, yo no tengo ningún problema por quien quiera considerarse mujer, cada una que haga lo que quiera, que sienta como quiera y que viva la vida a tope. Quiero hacer un pequeño apunte de también cómo la espiritualidad me ha llevado a comprender más a las personas trans, porque una pregunta que yo me hacía siempre era cómo una persona siente que está en un cuerpo femenino o en un cuerpo masculino. Es decir, solamente tenemos la experiencia de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué eso se define como femenino o masculino? Había algo ahí como que no entendía yo del todo por no haber vivido esa experiencia, pero resulta que a través de las regresiones a vidas pasadas llegué a vivir esa experiencia. He estado en otras vidas en las que yo me he sentido hombre y era una sensación interna que yo tenía y simplemente sabía que era así. Así que eso me hizo comprender que, bueno, que hay otras personas que pueden sentirse de otras maneras y desde luego que, como cualquier otra persona, merecen todo el respeto. Bueno, y con todo esto quiero terminar haciendo ciertas propuestas para mejorar nuestras vidas. La primera es: haz lo que te dé la gana, haz lo que te salga del chichi o lo que tengas. No sientas culpabilidad por ser tú misma, siéntete bien, elige la gente que quieres en tu vida, pero sobre todo sal de la rabia, sal del dolor, sal del miedo. Eso es lo que no te permite continuar. Y por mucho que exista el heteropatriarcado, no tienes por qué apegarte a él. Ese es el problema. No es que no exista, siempre ha existido, venimos de un contexto histórico, pero la cosa es desengancharse de eso y para desengancharse de eso hay que desidentificarse de pensamientos y emociones, hay que sanarlo todo.
Por eso, si vas a una manifestación, no vayas desde la ira, porque así no se cambian las cosas. Lamentablemente, la ira te va a hacer más daño a ti, te va a perjudicar en tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo energético y en tu cuerpo espiritual. Y eso no cambia las cosas de fuera. En algún momento entenderás que cuando cambias el interior, cambias lo de fuera. Lo que hay que hacer es una reprogramación de la mente. Entonces, si no te sientes reconocida, lo que tienes que hacer es reconocerte a ti misma. Si no te sientes amada, lo que tienes que hacer es amarte a ti misma. Si no te sientes respetada, lo que tienes que hacer es respetarte a ti misma. Que sepas que si tú te respetas, el resto de personas te van a respetar. Si hay alguien que no te está respetando en tu vida, te das media vuelta y te vas. Y si te lo tienes que comer en el trabajo, pues buscas la manera de cambiar de trabajo. También hay que ir dándose cuenta cada vez más desde dónde se hacen las cosas, si se hacen desde el amor o si se hacen desde el miedo, si haces las cosas porque tú las sientes así o las estás haciendo para las otras personas, para sentirte aceptada. Si vas haciendo esa sanación, te darás cuenta de que cada vez tienes más poder. En realidad tenemos un poder ilimitado, lo que pasa es que no somos conscientes de él y que no estamos conectadas a ese poder. Una vez te conectas, una vez empiezas a hacer todo desde la vibración de amor y no desde el miedo y desde el barullo mental, empiezas a co-crear una realidad maravillosa. Esto obviamente no lo tienes por qué hacer sola, lo puedes hacer a través de y con amigas, con otras mujeres. Se pueden crear redes, todo eso por supuesto, pero la transformación tiene que ser personal. Así que si necesitas apoyo, necesitas ayuda, búscala en otras mujeres, pero no te quedes solamente ahí. Haz ese cambio. Otro de los temas importantes que tendrá su lugar en algún momento en otro de los vídeos es el tema del dinero. Que hemos tenido peores condiciones de trabajo, desde luego, pero que eso también se ha quedado en nuestro programa, os lo aseguro. Así que hay que sacar eso, hay que sanar el tema del dinero, hay que empezar a ser más ambiciosas, a creernos capaces de generar más ingresos, de tener mejores trabajos, de tener mejores condiciones y dejar de pensar que como hay un techo de cristal, entonces yo no puedo. Yo te digo que sí que puedes, tú, yo y el resto de mujeres, así como el resto de personas. Y ya os digo que hablaré de esto extendidamente en otro momento porque merece la pena y creo que es una información que mucha gente necesita. Cuando entré en el camino espiritual no me imaginaba nunca que iba a ser el camino más punky de toda mi vida, porque yo también tenía asociada la espiritualidad como a un edulcorante del capitalismo, esa cosa de vamos a estar bien, vamos a relajarnos pese a todo. Y no, ya os digo que es lo más punky. Y no solo eso, sino que también es el camino más arriesgado, porque lo que tienes que hacer es atravesar toda tu oscuridad, todo tu dolor, toda la parte que normalmente intentas tapar, porque si sale te da la sensación de que va a explotar todo. Pues si vas sacando todo lo que tienes dentro poco a poco, despacito, te darás cuenta de todo el poder que tienes y de lo punky que se puede llegar a ser. Llega un momento en el que te da igual lo que digan, te da igual lo que hagan, porque tú no estás entregando tu poder a nadie, tú lo tienes y tú vives en abundancia y tú vives en plenitud y tú vives en amor y las personas que antes estaban por encima de ti ya no están por encima de ti. Tú estás en tu sitio y tú estás conectada a la fuente y tú tienes abundancia a tu alrededor. Eso es lo que hay que conseguir. Si realmente quieres cambiar el sistema, lo único que tienes que hacer es desengancharte de él. Lo digo por propia experiencia porque yo lo estoy consiguiendo, obviamente. Y de verdad lo repito y lo repetiré todas las veces que haga falta. La cuestión es desidentificarse de pensamientos y de emociones. Así que cada vez que tú te excuses en el heteropatriarcado o en el colonialismo o en cualquier otra opresión, va a ser peor para ti.
Que eso está ahí, que tú has venido en esas condiciones de vida, de acuerdo, pero no significa que tengas que seguir sosteniéndolo, seguir sosteniéndote en ese sistema. Estamos hablando de crear otro sistema, un sistema basado en otros parámetros, pero es que ni siquiera hay que crearlo, sino que ya está. Lo que tienes que hacer es conectarte a esa otra vibración, a esa otra dimensión, que es la quinta dimensión, es la dimensión del amor, donde ni siquiera hace falta tener una ética porque ya surge de ti, brota de ti, y donde no hay una individualidad, sino que tú eres un ser conectado al todo, con lo cual también a las otras personas y a los otros seres vivos e inertes. Y os aseguro que ahí existe la magia. Y para terminar, también quiero explicar que la canalización tiene que ver con la energía femenina, energía yin si os suena mejor, es decir, es la energía de la receptividad. Y sin entrar a definir lo que es mujer, que a mí no me interesa para nada, pero para mí sí que está relacionada con la energía femenina, aunque todas las personas tenemos que integrar nuestra energía femenina en nuestra energía masculina, es decir, no es específica de las mujeres. Esa energía femenina es la energía de la receptividad y es por eso que las canalizadoras en general a lo largo de la historia han sido mujeres. He leído varios libros sobre espiritualidad y arte y me he quedado, además de fascinada, sorprendida con que hace 100 años prácticamente todos los artistas practicaban la espiritualidad de alguna manera. Había muchas sesiones de mediumnidad y sobre todo eran las mujeres las que eran canalizadoras. También en el movimiento sufragista había varias mujeres que eran pintoras y canalizadoras, o sea que esto no es nada nuevo, esto ha existido siempre y simplemente la espiritualidad ha sido monopolizada por las religiones y las personas que no hemos querido entrar en ninguna religión porque no estábamos de acuerdo con su forma de ver la vida, nos hemos quedado huérfanas de espiritualidad, pero ahora está empezando a haber un movimiento de despertar espiritual muy grande al que yo os invito porque de verdad desde mi propia experiencia creo que es la solución a todos esos problemas que hemos venido viviendo hasta ahora y que ahora tenemos la posibilidad de transformarlos a través de nuestra propia transformación y de continuar en nuestra evolución como humanidad y de aportar nuestra energía femenina hacia ese despertar de conciencia. Bueno, espero que os haya servido mi análisis, seguiré subiendo más vídeos. Si tenéis algún tema o alguna reflexión que queréis proponer, estoy abierta a escucharos. Muchas gracias por acompañarme.